Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño. Y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. Brasil, u oficialmente República Federativa de Brasil, es un país ubicado en América del Sur que comprende la mitad oriental de esta parte del continente y algunas pequeñas islas en el Océano Atlántico. Brasil es uno de los países latinoamericanos más visitados por los turistas. Los extranjeros que pisan sus tierras encuentran allí no solamente sol, playa y carnaval, sino también costumbres y características que no han visto en otras partes del mundo. Si bien definir la idiosincrasia de un pueblo es tarea ardua, y más si es tan grande como lo es la población de Brasil, donde cada región es una cultura diferente, sí hay algo que caracteriza al brasileño como tal, y es que son personas abiertas, demasiado cercanas, que te tratarán como si te conocieran de toda la vida. Además, para ello existen tres religiones: el cristianismo, el baile y el fútbol. Por ello el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de este majestuoso país, que lo más probable es que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre él. Pero antes no olvides suscribirte al canal de curiosidades de Cristian L, para que sigas aprendiendo más sobre este mundo. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Brasil ocupa el 47% del sur del continente americano. Tiene fronteras con todos los países de esta parte de América, excepto con Ecuador y Chile, convirtiéndose así en el quinto país más grande del mundo y el tercero de América, luego de Canadá y Estados Unidos. Número 2. Antes de llamarse Brasil, al territorio de este país se le denominaba de diferentes maneras, como Monte Pascual, Isla de Veracruz, Tierra de Santa Cruz y otros más. El origen de la palabra Brasil aún no se identifica claramente. La teoría más aceptada indica que se debe a la palabra de origen celta, barquino, la cual al traducirse al español sería barcino, y hace referencia a un colorante usado por los indígenas de esta región, procedente de una planta denominada palo de Brasil, que se usaba para ebanistería y teñir tejidos. Número 3. En Brasil es obligatorio el servicio militar. Sus fuerzas armadas son la mayor fuerza militar de América Latina, la segunda más grande de toda América y también una de las fuerzas armadas mejor preparadas del mundo. Se calcula que Brasil tiene más de 1.600.000 hombres en edad de reserva por año. Número 4. A los brasileños se les suele denominar en otras partes del mundo como a los cariocas, pero el término carioca solo se utiliza en el país para referirse a personas nativas en Río de Janeiro, por lo cual referirse como cariocas al país entero es incorrecto. Número 5. Me imagino que en tu país es común saludar de beso, pues en Brasil no es la excepción, con la diferencia que hay algunas partes de la región noreste del país donde se saluda hasta con 3 besos en la mejilla. Claro que lo más común entre los hombres es el típico apretón de manos, por eso se suele considerar a los brasileños como personas muy cercanas. Número 6. João Pessoa, capital del estado de Paraíba en Brasil, es la segunda ciudad con más árboles del mundo tras París, con más de 700 hectáreas de vegetación protegida. Ganó este título en 1992 tras un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas. Número 7. La feijoada es considerada el plato nacional de la cocina brasileña y consta, como su nombre lo indica, de frijoles, carne de cerdo, rodajas de naranja, huevos y arroz. Una buena tarde de sábado comienza con una feijoada y caipiriña. Número 8. Me imagino que alguna vez has escuchado hablar del Carnaval de Río de Janeiro, pues déjame decirte que no es el más representativo de Brasil. En Salvador de Bahía, capital del estado de Bahía en Brasil, se celebra el Carnaval de Bahía o Carnaval de Salvador, el cual es una de las mayores fiestas del mundo a las que se puede asistir. Este carnaval es muy distinto al de Río de Janeiro, porque se desarrolla en las calles y toda la gente puede participar. Está considerado como el más grande del mundo por el libro Guinness Record, al ser la mayor fiesta callejera, con una participación de más de 2 millones de personas. Número 9. En Brasil nacieron muchos de los inventos que hoy usamos cotidianamente y que seguro ni te imaginabas que habían sido creados por mentes de brillantes brasileños. Algunos de ellos son la máquina de escribir, el globo aerostático, el identificador de llamadas, la urna electrónica y el corazón artificial.
Así que como verás, este país ha hecho grandes aportes a la humanidad. Número 10. En Río de Janeiro, Brasil, existe un popular y polémico paseo turístico llamado Favela Tour. Es polémico debido a que la agencia oficial de turismo lo omite de su lista de recomendaciones por considerarlo peligroso. Este recorre la favela más grande de América Latina, Favela de Rocinha, la cual se volvió famosa por una conocida película llamada Ciudad de Dios. Número 11. La parte brasileña de la cuenca amazónica equivale a la superficie de 15 países de Europa. Manaus, capital de la Amazonía brasileña, fue el más importante centro cultural del norte de Brasil. Los antiguos señores del caucho soñaban en transformarla en una ciudad de estilo europeo y la denominaron París de los trópicos. La arquitectura de sus mansiones confirma el lujo y la ostentación en que vivían sus habitantes. Número 12. Para los amantes de la arqueología, la ciudad de Sousa, estado de Paraíba, aloja el Valle de los Dinosaurios, considerado por los expertos como uno de los más importantes yacimientos paleontológicos del mundo, con huellas de especies jurásicas dejadas hace por lo menos 70 millones de años. Número 13. Dicen que en Natal, capital del estado de Río Grande do Norte, en la región nordeste de Brasil, se respira el aire más puro de América, según la constatación hecha por la NASA y por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Número 14. En Río de Janeiro se encuentra el mayor bosque urbano del mundo, el de Tijuca, totalmente reforestado en la segunda mitad del siglo XIX. Y finalmente, número 15. Madaloso Novo es el restaurante más grande de Brasil, está en la ciudad de Curitiba y tiene un área de 7.641 metros cuadrados y una capacidad para 4.645 personas. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.